Esta es la primera caja, el primer estuche de la filósofa Helen Duty, que contiene láminas para niños. En este caso esta caja va como sobre la identidad, filosofar sobre la identidad. Me gustaría mostrar esta primera lámina titulada Cadena Perpetua. Cadena perpetua. Y se ven como en una celda, hay un prisionero, hay una especie de cerebro o de monstruo ahí sobre una silla o algo. Hay un mono jugando las cartas, hay otro mono también ahí, hay un robot, también están como jugando las cartas, hay unos plátanos, pero están todos en prisión, ¿no? Están todos dentro de una celda. Esa es la primera lámina de esta caja. Y por ejemplo podemos hacernos preguntas. ¿Puede un mono ser un criminal? Está aquí detrás, por ejemplo, vienen las preguntas. Ahí está, en horizontal ahora. ¿Puede un mono ser un criminal? No puede. ¿Puede un mono ser un criminal? Puede serlo. ¿Puede un mono ser un criminal? ¿Sabes? Como que solo los humanos podríamos cometer crímenes, ¿no? En tanto en cuanto se necesita una cierta premeditación. Un mono puede matarte, pero no se le consideraría un criminal que tuviera que cumplir una condena. ¿Sabes? El mono no se ha vuelto un asesino por los motivos que sean. El mono... No todos los monos son tan agresivos, pero por ejemplo en el caso de un tiburón, el tiburón no enloquece, el tiburón se vuelve tiburón cuando devora a un bañista. Tanto en cuanto, ¿puede un animal ser un criminal? ¿Puede un mono ser un criminal? ¿Puede un mono no, pero un sucio simio de circo? Gracias. Gracias, amigas y amigos. Gracias, señoras y señores del jurado, ladies and gentlemen of the jury. Gente del chat de la angustia. Es verdad, buen matiz. ¿Un mono? ¿Puede un mono ser un criminal? No lo sé, pero un sucio simio de circo, cuando a un mono le llamas sucio simio de circo, de alguna manera le estás, no sé, tiene tantos matices la expresión sucio simio de circo, hay tantos atributos ahí, o hay cierta actitud, o hay una manera de ver a ese mono, que ya de alguna manera le estás humanizando. Entonces a lo mejor un sucio, si tú un mono lo consideras un sucio simio de circo, no te puedo decir si ya automáticamente se le puede ver como un criminal o no, pero está más cerca que un mono. Yo veo a un mono más capaz de ser un criminal, o sea, a un sucio simio de circo más capaz de ser un criminal que a un mono. Simplemente por la manera en que lo nombramos. Un mono está más lejos de ser un criminal que un sucio simio de circo. Un sucio simio de circo te lo imaginas asesinando. Y de alguna manera, fíjate, esto lo hubiera dicho Wittgenstein, el filósofo Wittgenstein, ¿no? Las palabras crean nuestra realidad. Las palabras crean nuestra realidad. También dijo que las palabras son una trampa, que el lenguaje es una trampa. Y que de lo que no se puede hablar, debemos callar. También dijo eso. Pero dijo que las palabras son las que crean nuestra realidad. Y precisamente, si a un mono tú tienes esa conciencia de que es un animal y por lo tanto no le llamas más que mono, simplemente, sigues manteniendo ese status quo, sigue ese mono manteniendo para tus ojos su naturaleza animal. En cambio, si empiezas a llamarle sucio simio de circo, ya le estás humanizando. Un sucio simio de circo, yo sí me lo imagino, atacándome por la espalda y levantando su puñal
y dando cuchilladas tras cuchilladas sobre mi espalda. Sí que me lo imagino, a un sucio simio de circo. ¿Puede un mono ser un criminal? ¿Puede un humano, buena pregunta también, ¿un humano puede no ser un criminal? Bueno, en tanto en cuanto no cometes crímenes, estoy en éxtasis, porno visual. Lo que nos ofrecen estos sonidos es lo que vio Santa Teresa. Santa Teresa fue la que dijo la lengua en pedazos. Describía esa experiencia mística de poder hablar con el más allá, de imaginar que hablaba con Dios. Lo imaginaba como que la lengua se le rompía en pedazos, porque entonces ya el propio habla, se desestructuraba. Por lo tanto, pienso que, en ese sentido lo digo, perdón por el paréntesis, un habla normativa está más lejos de hablar con Dios. Por ejemplo, un perfecto castellano, se dice, ¿no?, que el acento de Salamanca o de Valladolid, por nombrar alguna zona geográfica, se dice que es como el acento castellano más normativo. También se dice, y es curioso, de la Isla del Hierro. En la Isla del Hierro, como está especialmente aislada, esto no se sabe demasiado, o sea, no se comenta demasiado, quiero decir, pero en la Isla del Hierro, lingüistas han visto que es un acento normativo castellano tan puro como lo pueda ser el más puro que se pueda encontrar. Precisamente ha quedado ahí como un vestigio del pasado, encapsulado en la isla. La Isla del Hierro tiene un acento especial y muchos dicen que se pueden considerar a la altura de los acentos castellanos más normativos. Pero bueno, estaba diciendo esto porque de repente, a propósito de lo de la lengua en pedazos que decía Santa Teresa, pienso que en ese sentido, en el de la lengua en pedazos, que la lengua y el habla y el lenguaje se deba desestructurar, llega un momento en el que debemos hablar no como si existiera, no como si en nuestras cabezas existiera un área del lenguaje, sino un bosque entero de árboles que talar. Hablar no como si en nuestras cabezas existiera un área del lenguaje, sino un bosque entero de árboles que talar, ¿sabes? Y entrar ahí, como el que entra en la selva. Ahí se empieza a hablar con Dios, con la lengua rota, en pedazos. Y en ese sentido es en el que digo que un acento normativo está mucho más lejos de dar ese paso que un habla coloquial, alguien que se trabe mucho al hablar, que tenga mucho acento de la zona o del lugar que sea muy peculiar, muy singular. Ese habla más alejada de lo que pueda ser un habla académica y normativa propiamente, sí que está más cerca de hablar con Dios, porque está más rota, está más deshilachada, más deshecha, más cerca de descomponerse y no refugiada detrás de unas normas artificiales. Y creo que por eso, y aquello fue un paso envalentonadísimo, el que dio Dante cuando escribió la Divina Comedia. Y no eligió el latín culto de la época, con el que hubiera sido lo normal escribir semejante libro, sino y eso le tuvo que follar la cabeza, estoy seguro, le tuvo que follar la mente a mucha gente. Cuando Dante decide escribir su Divina Comedia en el lenguaje de los desheredados, en el lenguaje del pueblo llano, en el lenguaje de los que a lo mejor hasta eran analfabetos, y ese era su habla, una protolengua italiana de la zona de la Toscana. Va Dante y escribe con sus cojones la Divina Comedia en ese habla totalmente inculta, para reírse de los sabios. Para reírse de los sabios, decide escribir su libro en el lenguaje de los ignorantes, para reírse de los sabios. y eso detrás de todo lo que se puede leer
en la Divina Comedia, digamos que podría considerarse su máxima enseñanza. Se ríe de los sabios, hablando en el lenguaje de los ignorantes. Por eso es el sumo poeta Dante. Y por eso, si la poesía aspira a descomponer el lenguaje de alguna forma para vislumbrar un misterio, para trascender el lenguaje, para ir más allá de las palabras y descomponerse, como Santa Teresa decía, la lengua en pedazos, debe expresarse de esa manera y no detrás de algo artificial como puedan ser unas normas o atrincherarse y parapetarse detrás de cualquier actitud convencional y cliché y estándar. Por eso debe deshacerse, debe romperse, debe destruirse para luego volver a crearse. Y por eso la diosa de la comedia es Shiva, la destructora. ¿Puede un robot ser responsable de un crimen? O por lo menos, ¿puede estar más cerca un robot de ser un criminal que un mono? Si el mono, digamos, o por lo menos en la perspectiva con la que lo estamos viendo. Si el mono es lo más alejado a cometer un crimen y un sucio simio de circo es algo más cercano a convertirse en un criminal, ¿no es un robot un pasito más cercano al crimen? ¿Puede un robot ser responsable de un crimen? Eso ya lo veo más verosímil que considerar a un mono un criminal. ¿Puede un robot? Nunca. Un robot nunca. Es un mandado. No sé hasta qué punto, ¿eh? Un robot a un nivel muy simple, un robot que te trae un vaso de agua, no le ves venir. A un robot que a lo mejor diseñado para, no sé, de alguna manera articulada, coger un vaso de agua, por algún tipo de sensor caminar hacia una carne caliente. Por algún tipo de sensor caminar hacia una carne y unos huesos tibios y ofrecerle ese vaso de agua a ese humano. No le ves venir como que a continuación te asesine. O sí. O camuflado detrás de su servidumbre y detrás de su supuesta ignorancia se esconde un criminal refinado que te asestará un hachazo. Un criminal está más cerca de ser un robot. Un robot está más cerca de ser un criminal. Porque siempre se ha fantaseado con eso, ¿no? En algún momento, ya lo estamos viendo. En las redes sociales, por ejemplo, en el algoritmo. Estamos viendo. Eso ya va más allá de ser un mandado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre las pantallas del mundo actual y las pantallas del pasado. Una pantalla de cine, como decíamos, podría definirse como eso, como una oscuridad alucinada a la que mirábamos y donde fantaseábamos, viendo esos haces de luz que se estrellaban contra esa pared, que se proyectaban contra esa pared. La pantalla de un televisor la contemplábamos. Pero las pantallas actuales de las redes sociales y demás nos devuelven la mirada. Nosotros miramos la pantalla, pero la pantalla nos devuelve la mirada. Y ese es el salto asombroso de la inteligencia artificial. De repente te devuelve la mirada, ese robot, por decirlo así, te devuelve la mirada y sabe quién eres y te estudia y el algoritmo te ve venir. El algoritmo te ve venir. Y ese robot, por decirlo así, está más cerca de ser un criminal. Ya no es un mandado. Ese es el salto al vacío que damos. Porque, como decía Nietzsche, si miras al vacío el tiempo suficiente, el vacío te acaba devolviendo la mirada. Y eso es lo que ha pasado con la tecnología.
hemos mirado tanto a ese vacío de la escalada científica, digamos, que nos ha acabado devolviendo la mirada. Y es lo que estamos viviendo hoy en día con el algoritmo, que nos ve, que nos estudia, que sabe quiénes somos, para esos datos ponerlos a disposición de alguien que nos quiera vender algo y sepa dirigir esas flechas de fuego publicitarias hacia un blanco perfecto y romper nuestro corazón y convertirnos en mercancía y terminar con nuestra humanidad y convertirnos en productos, convertirnos a nosotros mismos. Fíjense cómo se da la vuelta. Es un bicho que se devora a sí mismo, nos convierte a nosotros mismos en un producto. Somos productos que se venden. El algoritmo nos estudia, saca información de nosotros y nos convierte en productos que se venden, que nos venden para que nos sigan anunciando cosas que comprar. Toma, aquí está tu producto sobre el que disparar tus flechas publicitarias. Y así conseguir que la rueda siga girando y que todos los zombies sigamos haciendo la rueda girar. Y por eso, cuando veamos algo en un escaparate, cuando en el sistema capitalista que nos vende cosas, veamos en el escaparate de una tienda algo que nos gusta, o en una pantalla se nos ofrezca algo que nos produzca deseo, eso lo debemos sentir como una derrota, como un paso atrás, como una humillación, porque eso significa que el algoritmo nos ha visto venir y se nos ha adelantado y nos ha ofrecido algo que él sabe que nos va a gustar. Así que cada vez que veamos algo en un escaparate o en una pantalla que deseemos, eso significará nuestro fracaso y nuestra derrota. Hemos sido predecibles y previsibles. Nos hemos convertido en algo convencional y lo suficientemente cliché y estándar para que nos hayan vendido y nos hayan convertido en un producto más. En un producto más que en este caso se podría llamar Juan Ignacio Delgado Alemany, un producto que consume. Soy un producto que consume y me dan algo que yo desee consumir y que así siga girando la rueda. ¿Y cómo escaparnos de esa rueda? No digo suicidarnos. No digo suicidarnos, sino, no sé, respirar. Pues fíjate, respirar poquito. Eso también hace que nos salgamos poco a poco de la rueda. Respirar poquito. No suicidarnos, sino respirar poquito. Y ese chat de la angustia será nuestro modus operandi. Mucha gente aquí me comparó con Jim Jones, con el reverendo Jim Jones, el líder de la secta que se acabó suicidando en masa en la Guayana. No quiero convertirme en eso. Aquí vamos a elegir la opción de respirar poquito. Respirar poquito. Como una manera de salirnos de la rueda. De esa rueda que nos ve venir. Al aburrirte, al respirar poquito, al ir despacio, al tomarte tu tiempo,
te estás saliendo de la rueda. Esa es la grieta. Esa es la grieta por la que todos pasaremos. Tomémonos nuestro tiempo. We are in a transmission. We are in a transmission. We are in a transmission. El T-Rex, el sistema neoliberal capitalista, ese T-Rex no te ve cuando respiras poquito. We are in a transmission. Pasas entonces desapercibido al algoritmo. Por lo tanto, se te dejarán de ofrecer productos que consumir. Al salirte de la rueda, al conocerte a ti mismo, al respirar poquito, al aburrirte, al tomarte tu tiempo, dejas de formar parte del mercado. We are in a transmission, baby. We are in a transmission. Y ese afluente, como si fuera un río subterráneo, es por donde navegará nuestra nave. Y nuestra nave va en ese río subterráneo imperceptible, por ese T-Rex, por ese monstruo al que ustedes me han dado el deber y el privilegio para destruir. Como golem vuestro que soy, libraros de esa tiranía será mi destino. Y a cambio, quiero, como decíamos al principio del streaming de hoy, que ustedes o bien me apedreen y apaleen luego, o bien simplemente se olviden de mí, relegándome al más insultante y ninguneador de los olvidos. Y ese debe ser mi destino después de libraros del tirano. We are in a transmission. Respirar poquito. Ese será nuestro secreto. Para salirnos de la rueda, para que el algoritmo, para que ese robot criminal no nos detecte. ¿Puede un robot ser responsable de un crimen? Parece que sí. Pellito, 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 pellito. Pellito, pellito, pellito. Esa era la primera lámina y una de las primeras preguntas del estuche que lleva por título Yo persona.